Bienvenidos a Actualidad Legal, un producto de Solines y Asociados Abogados que busca poner a disposición de ustedes el criterio de expertos sobre los diferentes temas relevantes del derecho y con ello contribuir en el desarrollo de sus empresas. Mi nombre es Pablo Solines, soy abogado coordinador del área de Derecho Laboral de la firma y el día de hoy estaré abordando los principales puntos que debes conocer sobre el pago de utilidades a trabajadores. Bienvenidos. Elementos básicos. El beneficio de las utilidades es un derecho que corresponde recibir a todos los trabajadores de una empresa. Están obligados a cumplir este derecho únicamente los empleadores que deben llevar contabilidad y que han generado utilidades en el ejercicio fiscal. Previo al pago del impuesto a la renta, el empleador deberá pagar las utilidades a sus trabajadores que corresponden al 15%. Este 15% debe ser calculado considerando lo siguiente: 10% por jornadas trabajadas y 5% por cargas familiares. De allí que es muy importante que las empresas mantengan actualizada la información de las cargas familiares y además dispongan de un registro pormenorizado de las jornadas trabajadas por sus trabajadores en el año. Si un trabajador ha laborado solo una parte del año y no el año completo, igual tiene derecho a recibir las utilidades en forma proporcional a este tiempo laborado. Recordar que el 15% de las utilidades se pagan a todos los trabajadores de la empresa, por lo que, a efectos prácticos, para el empleador es irrelevante que hayan más o menos trabajadores. El impacto económico siempre será el mismo. Las utilidades se deben pagar hasta el 15 de abril del año siguiente al del ejercicio fiscal correspondiente y se deberá registrar en el Sistema Único del Trabajo SUT del Ministerio del Trabajo. El registro se realizará en función del último dígito del RUC según el cronograma fijado por el Ministerio. Pasada la fecha antes indicada sin que el trabajador haya recibido sus utilidades, podrá formular una reclamación al Ministerio del Trabajo a través de la Inspectoría o directamente hacerlo en instancias judiciales. En caso de que el empleador no pueda repartir las utilidades a un determinado trabajador porque no lo ubica, no tiene información de sus cuentas u otros motivos, deberá cumplir con un procedimiento definido en la ley, so pena de una sanción. Por tanto, deberá depositar el dinero en una cuenta creada para el efecto, hacer una publicación en prensa y en última instancia depositar en la cuenta del IES. Unificación de utilidades. Cuando dos o más empresas son relacionadas y comparten procesos productivos o comerciales, podrían solicitar al Ministerio del Trabajo la unificación de sus utilidades. Ello implica que las utilidades generadas por cada una de estas empresas se unifican y forman un solo rubro a ser repartido a todos los trabajadores que conforman el grupo. Para que ello ocurra, se debe seguir un procedimiento administrativo regulado y el Ministerio del Trabajo debe autorizar la unificación. Por tanto, no será válido el proceso si lo hacen las empresas directamente sin la correspondiente aprobación. Las utilidades unificadas de las empresas que conforman el grupo serán repartidos a todos los trabajadores en el mismo porcentaje señalado al inicio, esto es, el 15% y bajo los mismos principios. La unificación de utilidades se suele realizar para equilibrar los valores que reciben los trabajadores que laboran en un mismo grupo de empresas, a efectos de que unos no se sientan perjudicados por recibir utilidades considerablemente menores respecto de otros que laboran en empresas hermanas y que generaron mayores utilidades. Utilidades para trabajadores de empresas externas. Las empresas que prestan servicios de alimentación, mensajería, limpieza, seguridad y vigilancia se les denomina de actividades complementarias. Las empresas que contratan con terceros servicios de actividades complementarias deberán considerar este personal para el reparto de utilidades del 15%. Por tanto, los trabajadores de empresas de actividades complementarias deberán participar de las utilidades de la empresa beneficiaria del servicio denominada usuaria. Para ello, la empresa deberá incluir en su nómina a los trabajadores de la empresa de actividades complementarias a efectos de contabilizarlos en el pago de las utilidades del 15%. Es importante señalar que la empresa de actividades complementarias deberá remitir previamente la información de los trabajadores que están prestando servicios en la empresa usuaria, esto es, jornadas trabajadas y cargas familiares. Sin el envío de esta información, la empresa usuaria estará impedida de cumplir con la obligación y ello podría generar responsabilidades. Lo anterior no aplica si las utilidades generadas por la empresa beneficiaria o usuaria
son menores a las que le correspondería recibir al trabajador por parte de la empresa de actividades complementarias. En este caso, deberá recibir las utilidades de su empleadora directa. Por otra parte, una empresa también puede contratar servicios técnicos especializados, como la asesoría legal, servicios de contabilidad, de publicidad, marketing, desarrollo web, entre muchos otros. En estos casos, el personal designado para prestar estos servicios deberá participar de las utilidades de su empleadora directa, esto es, la empresa de servicios técnicos especializados, no de la empresa beneficiaria del servicio. Lo anterior no aplica si entre empresas hay una vinculación. En este caso, este personal sí debería ser considerado por la empresa beneficiaria o usuaria para el reparto de las utilidades. Utilidades en pandemia. La pandemia del COVID ha afectado el normal desarrollo de las actividades que realizan las empresas. Ello ha obligado a que las autoridades dicten nuevas disposiciones normativas que busquen preservar el empleo y a su vez que las empresas puedan mantenerse operativas. Así, se ha previsto la posibilidad de adoptar algunas medidas laborales, entre ellas la reducción de la jornada laboral de los trabajadores y los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, a través de los cuales las partes pueden pactar la disminución de su remuneración. Estas medidas no afectan en lo absoluto la participación de utilidades a las que tienen derecho los trabajadores. Por tanto, si una empresa generó utilidades, tiene la obligación de pagar el 15% a sus trabajadores en los términos que ya hemos visto. Sin embargo, estas medidas afectan la repartición de dividendos entre los accionistas, de tal forma que si han aplicado sea la medida de reducción de la jornada de trabajo o los acuerdos de preservación de fuentes de empleo, no podrán repartirse dividendos entre accionistas mientras mantengan estas medidas. Una vez levantadas, la empresa podrá repartir los dividendos a los accionistas. Conclusiones. En este espacio hemos mencionado aquello que a nuestro juicio constituyen los puntos más importantes en relación al pago de utilidades, y que son los elementos básicos de este derecho explicando su alcance y forma de pago, la posibilidad de unificar el pago de utilidades entre un grupo de empresas vinculadas y que se beneficien un mayor número de trabajadores de esta repartición, las implicaciones que tiene para las empresas el contratar servicios de actividades complementarias y servicios técnicos especializados en relación al pago de utilidades, el impacto del COVID-19 en la repartición de las utilidades, tanto para trabajadores como para accionistas de una empresa. Es importante que los empleadores consideren los distintos aspectos que se han mencionado en este espacio para cumplir con las obligaciones relacionadas al pago de utilidades, pues, como se ha visto, existen una serie de elementos que podrían generar responsabilidades de distinto tipo que, de no ser observados, podrían determinar incumplimientos y sanciones. Esperamos con esto haber aportado positivamente en las decisiones que debe tomar la empresa previo a realizar el eventual pago de utilidades, conociendo las distintas repercusiones legales de esta obligación. Los invitamos a acompañarnos en las próximas emisiones de actualidad legal que compartiremos con ustedes.